Bienvenidos todos. Muchas gracias por la gran convocatoria que se mostró en las inscripciones y vemos que está entrando mucha gente también hoy en la mañana. Eh, Antes de comenzar y dar la palabra a nuestro maestro de ceremonias, que hoy día va a ser Daniel Gutiérrez, quería agradecer especialmente a Daniel por la organización y liderar este evento. Tenemos un panel de lujo hoy día para discutir un tema muy de contingencia y muy relevante tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Solo quería dar una especie de contexto de partida de este seminario y quería mencionar que la transición energética en Chile nos ha elevado bastante el ego nacional en los últimos años, ¿no? Sobre todo por los avances en integración renovable de la última década, con precios récords en algunas licitaciones que se han mantenido algunos años y también con indicadores que muestran que somos uno de los países con mayor integración de energía solar en el mundo. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a importantes desafíos que podrían desacelerar nuestro proceso de descarbonización. Creo que la lección que ya sabíamos de alguna forma, pero estamos un poquito recibiendo a la fuerza hoy en día, es que no se puede mantener una descarbonización acelerada sin incurrir en costos. Y creo que en Chile por algún tiempo hemos evitado incurrir en dichos costos, ya sea por falta de consenso en el sector o por falta de voluntad, muchas veces ambas cosas ligadas, ¿no? Y hemos visto retrasos en implementaciones de estos conceptos necesarios, como la transmisión proactiva, la integración anticipada de almacenamiento energético, el rediseño de nuestro mercado eléctrico mayorista y mecanismos de capacidad para adaptarse a una realidad con menores costos marginales en la mayor parte del tiempo, y un muy necesario impulso a una reforma integral en la distribución. Y como si lo anterior no fuera suficiente desafío, hoy nos encontramos además frente a una crisis mundial de suministro de combustibles fósiles que magnifica los efectos negativos de estos desafíos internos que mencioné. Entonces, este es el contexto que motiva nuestro interés por abrir este espacio de discusión, y sin robarle más tiempo, agradezco nuevamente la gran convocatoria y dejo a nuestro moderador Daniel Gutiérrez. Daniel. Muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras. Para mí es un honor y un privilegio el tener la posibilidad de poder moderar este conversatorio sobre un tema tan relevante que nos convoca a todos los que estamos en la industria, que dice relación con la transición y crisis energética. Y particularmente por el panel que nos acompaña, como tú muy bien señalaste, tenemos a distinguidos expositores, tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, en primer término, lo que podemos señalar es que entendemos por transición energética un camino, una vía, una ruta, ¿no? Un propósito de trasladar, ¿no?, las energías contaminantes fósiles hacia las energías limpias, entre otros propósitos con el objeto de poder descarbonizar la matriz eléctrica, pero también poder descarbonizar la economía. Y desde esa perspectiva, la transición energética se nutre, se alimenta, se ayuda de ciertos ejes fundamentales, como la descarbonización, la digitalización, la electrificación, la descentralización, los intercambios internacionales de energía, o también conocidos como regionalización, y el acceso universal o pobreza energética. Pero es precisamente a propósito del título de este conversatorio, es que nosotros no solamente nos enfocaremos en los ejes fundantes, sino más bien en la crisis o crisis, ¿no?, que conlleva este tema de la transición energética en Chile como también en el exterior. Porque entendemos que las crisis son procesos en virtud de los cuales nos muestran ciertos dolores, ciertas dificultades. Y entendemos que esos dolores, esas dificultades compartidas, conversadas, reflexionadas, son más llevaderas. Y al mismo tiempo nos pueden permitir espacios de mejora, oportunidades de crecimiento. Y en definitiva poder o procurar tratar de solucionar esos precisamente dolores y problemas que nos aquejan. Y es en ese sentido que nuestra primera ponencia con nuestro invitado internacional va a decir relación con ciertos dolores, ciertas crisis que afectan al sistema comparado, particularmente en el caso de Europa. Y en ese sentido vamos a tener la oportunidad de poder conocer la experiencia europea con ocasión particularmente de la crisis energética que se está llevando allá. Y de esa forma podemos cotejar, ¿no?, eventualmente si los dolores o las crisis son las mismas, como también al mismo tiempo poder quizás aprender cuáles han sido las lecciones que están ocurriendo allá, bien digo, para poder trasladarlas acá. La segunda ponencia dirá relación con la transición energética desde el punto de vista de la economía. ¿Cuáles serán los elementos, los aspectos fundantes, relevantes
para poder llevar a cabo una transición energética. En ese sentido, si bien se tomarán aspectos del contexto internacional, la ponencia, entre otros aspectos, se centrará en lo que dice relación con nuestro país. Una tercera ponencia dirá relación con el rol de los combustibles en la transición energética, entendiendo desde ya que la transición energética no necesariamente se circunscribe o reduce a la electrificación propiamente tal. Por lo tanto, también examinaremos algunos aspectos de suma importancia que no necesariamente siempre se mencionan al momento de hablar de transición energética. Y finalmente, tendremos una cuarta exposición que dice relación con los desafíos, con una mirada crítica con respecto a los elementos regulatorios, normativos, necesarios, y por cierto, la coyuntura tanto nacional como internacional, para llevar a cabo una buena transición energética en tiempo y forma. Dicho eso, y antes de hacer la primera presentación, señalamos que cada expositor tendrá 20 minutos para su ponencia, ¿no? Las exposiciones van a ser continuas y al cabo de la última exposición se abrirá un espacio, ¿no? Un tiempo para las preguntas, para los comentarios, para las reflexiones. En ese sentido, hacemos el llamado desde ya que existe la posibilidad a través del icono preguntas y respuestas para que ustedes puedan desde ya ir haciendo sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones. Dicho eso, ahora comenzamos con la primera exposición, ¿no? Tengo el honor, tengo el agrado de presentar al profesor David Robinson, nuestro invitado internacional. David es doctor en economía, investigador senior del Oxford Institute for Energy Studies y director de RA Consultores en Economía. Actualmente se encuentra en Canadá y agradecemos no solamente porque es muy grato el tenerlo, ¿no? Acá en un seminario, sino que además, junto con hablar el lenguaje técnico, ¿no? De la energía, además habla nuestro idioma, ¿no? Así que también agradecemos porque su exposición va a ser en castellano. Así que, David, bienvenido y adelante con tu ponencia que dice relación con crisis energética europea, la transición energética y el diseño de mercados eléctricos. Tienes 20 minutos, por favor. Adelante, David. Bueno, muchísimas gracias por y por la invitación. Voy a compartir la pantalla para ver si funciona. ¿Ya está funcionando? Sí, se ve. Sí, pues muy bien. Bueno, brevemente voy a hablar de la crisis energética de europeos, lo que pasó, luego las reacciones políticas a la crisis hasta ahora, y luego lo que es, mirando hacia el futuro, cómo acelerar la transición energética, que es más o menos el resumen de lo que ha decidido la Unión Europea y con conclusiones. Pero empezando con una especie de vista de pájaro de lo que voy a decir, que estamos en Europa con tres crisis energéticas. Uno es medioambiental y ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. El segundo es de coste, porque los precios han subido muchísimo por la guerra, en particular en Ucrania. Y tercero es una crisis de seguridad, porque hay riesgo de cortes y en general hay una sensación de inseguridad energética y geopolítico. La reacción de corto plazo ha sido enfocar en los objetivos de coste y de seguridad relacionados con la guerra, pero en el medio largo plazo es evidente que la Unión ha decidido, a través de lo que se llama REPower EU, acelerar la transición energética para mitigar y evitar futuras crisis. En general, intentando crear mayor independencia energética del país. Además de esto, han estado, por supuesto, diversificando fuentes de energía, digamos, gas, además de intentar bajar demanda para tener menos riesgo de cortes. Pero básicamente yo estoy enfocando más en mirando hacia el futuro, en la idea de acelerar y aprovechar un poco la crisis. Pero básicamente mi argumento es que eso requiere enormes inversiones del sector privado para electrificar la economía, descarbonizar el sector eléctrico y en general para hacer la transición energética. Y para fomentar esta inversión hace falta confianza y cambios importantes en el diseño de mercados eléctricos y en el marco del sector. También, en particular, depende mucho más en el futuro
de la flexibilidad y de la participación de los consumidores en ofrecer esta flexibilidad. Así que paso entonces a lo que ha pasado. Primero, en 2021 era una crisis de precios, sobre todo. El coste de GNL subió mucho en el segundo trimestre de 2021 por motivos que tenían que ver con la demanda creciente después del COVID, pero también con problemas logísticos en el mercado de GNL global. Entonces, que Europa, que dependía mucho de GNL, estaba pagando el coste de ser, digamos, un mercado que dependía tanto de este tipo de gas. También había otros problemas por ejemplo, que había una reducción en la producción de gas en Holanda. Había también problemas digamos, de falta de energía nuclear. En fin, varios problemas que hicieron juntos que el precio de gas subió mucho. Y por ser un mercado eléctrico que depende del precio, digamos, del mercado mayorista, se fija el precio de mercado basado en el último recurso necesario para cumplir con la demanda. Y en muchos casos era gas y por lo tanto el precio subió mucho. Y eso vamos a hablar un poco más luego de lo que son las consecuencias y cómo reaccionaron los gobiernos. Pero después del 2021 empezamos 2022 con la invasión de Ucrania en febrero y ahí subieron mucho los precios de gas, pero también con los eléctricos que subieron estamos hablando de precios eléctricos que están más o menos 6 o 7 veces mayores de medio mensual comparado con el año anterior. Entonces estamos hablando de un enorme incremento de precios, pero sobre todo lo que pasó fue más bien una preocupación por la seguridad de suministros, y ahora gas ruso cuenta con, por ejemplo, menos de 10% de suministro de gas para la Unión comparado con hace un año de 45%. Entonces eso implicaba una preocupación no solo de precios, pero de inseguridad, la posibilidad de cortes de luz o de gas en el año que viene. Entonces, básicamente, de esto surgió era motivo de seguridad del suministro, más que medioambiental. Pero déjenme pasar entonces, y no tengo tiempo de estar mostrando los gráficos, pero podemos volver a esto después, si quieren. Reacciones políticas antes de la invasión. Básicamente, precios altos, relativa tranquilidad en la UE, en la Unión Europea, porque se podría hacer transferencias monetarias y en muchos casos los clientes no sufrían porque tienen precios fijos durante 6 meses, un año, con excepción de España, que tenía una tarifa que se llama tarifa, digamos, el tarifa para los pequeños consumidores, que estaba directamente ligado al mercado mayorista. Por eso, entre otros motivos, España estaba absolutamente, digamos, con alarma social, política, que estaba interviniendo por aquí, por acá, insistiendo que Bruselas le permite también intervenir en el mercado. También había otro alarme en Gran Bretaña que voy a hablar si quieres más tarde. Pero bueno, básicamente, consecuencia, problemas políticos iniciales eran menores y estaban relacionados más bien con el marco regulatorio de los países de que estoy hablando. Pero luego, con la invasión cambió un poco todo. Una alarma crece y puede hasta causar divisiones serias en la Unión. Y aunque están buscando diversificar fuentes de gas, y también estaban diciendo, no, ahora vamos a acelerar la transición energética, especialmente vamos a estar acelerando renovables, electrificación y también el crecimiento de hidrógeno. Y el argumento es que ahora mismo no estamos hablando solo de motivos medioambientales, sino por motivos de seguridad de suministro y costes. Entonces, crece la presión para intervenir en los mercados mayoristas y hay dos vertientes. Uno que dice, mira, el problema es gas, hay que limitar los precios de gas, pero después de mucho debate todavía no lo han hecho porque es muy complicado intervenir en un precio que es un mercado global. Entonces, que todavía no han llegado a decidir cómo hacer esto. Más bien están enfocando en el precio eléctrico, porque es más fácil, es digamos, un mercado intervenido
y que la pregunta era, ¿cuál? ¿Cómo vamos a intervenir en el precio eléctrico? Uno era, que vamos a explicar, es la excepción ibérica, donde pone un tope al precio de gas que utiliza en el mercado eléctrico. Y el otro, que viene de la Comisión Europea, es poner un tope no en el precio de gas, sino en todos los inframarginales. En todos los, la generación inframarginal va a tener un precio menor de lo que sale en el mercado. Pero déjame explicar que en general estamos hablando de un intento de desvincular los precios de gas, que son globales, de los precios de generación, que son más bien locales. Y en mi opinión, todas las intervenciones han sido contraproducentes, por lo menos en dos sentidos, que han incrementado la demanda para electricidad y gas y por lo tanto emisiones y precios de gas, entonces que ayuda, si quieres, a Rusia, y también han creado riesgos políticos para los inversores. Pero miramos rápidamente los dos tipos de intervención. El primero, que se llama la excepción ibérica, que trata tanto de España como de Portugal, ha decidido poner límite al precio de gas que se puede utilizar en la fijación de precios de eléctrico marginalista. Entonces, mientras el precio de gas en el mundo era, por ejemplo, 150 euros por megavatio hora, la excepción ibérica dice, vamos a suponer que es 40. Vamos a utilizar 40, eso va a subir un poco durante los próximos meses, pero vamos a suponer 40, porque básicamente no pensamos que el precio de gas internacional es relevante para este mercado. Es una distorsión. Entonces, que aquí lo que tienes aquí es un gráfico y en azul tienes el precio de mercado español o ibérico, digamos, suponiendo que el precio de gas es 40, eso es más bajo. Y luego tiene una línea gris arriba, que es lo que hubiera sido el precio de mercado si no existiera la excepción ibérica, que es mucho más alto. Estamos hablando de diferencia de entre 150 euros por megavatio hora y 350, más o menos. Y luego dentro los dos tienes algo negro. ¿Qué es esto? Básicamente la idea es que todos los que han utilizado gas para el sector eléctrico han comprado su gas en el mercado internacional, y entonces que tenían que compensar a estos generadores o los que les suministraron con el coste. Entonces, los que habían beneficiado del precio menor, que no todos benefician, estos tienen que pagar una compensación. Y eso negro es la línea que incluye el coste del mercado mayorista, el azul, más la compensación. La diferencia entre el precio que hubiera salido y lo que finalmente pagan es aproximadamente 15%. Han ahorrado 15%, pero mucho menos de lo que quizás algunos esperaban. Eso es la excepción ibérica. Y tiene, como he dicho, inconveniente en incrementar la demanda en la medida que baja el precio. Y también crea si quieres, un riesgo político para los inversores hacia el futuro. Esa segunda propuesta de la Comisión Europea todavía no se ha introducido, de lo que sé, y que es ves aquí, es el mercado marginal normal, donde a la derecha, en rojo, tenemos el gas natural como el coste mayor, el precio que va a fijar el precio de mercado, y donde cruce la demanda con el coste de gas natural es el market clearing spot price. Y eso normalmente sería lo que reciben todos los inframarginales, pero el sistema propuesto tiene un límite de máximo 180 euros por megavatio hora, y que eso hace que la diferencia entre lo que es el precio de mercado fijado por el gas natural y lo que es el tope del precio para inframarginales, en principio es un ahorro que el gobierno puede dar a los consumidores para compensar el incremento de precios. Básicamente es la idea. Podemos hablar de los pros y los contras, pero esos son los dos sistemas. Ambos están bajando precios y por lo tanto están incrementando la demanda para electricidad, para gas, y en mi opinión están actuando de forma contraproducente, tanto por este motivo como por el efecto que tiene sobre los riesgos de los inversores hacia el futuro, la inversión del futuro. Entonces, la pregunta es, en este contexto, si estamos interviniendo, ¿cómo vamos a acelerar
la transición. Estamos enfocándonos en cosas muy corto plazo, pero ahora estamos pidiendo que los inversores hacen inversiones que tienen plazos de 20 años o más. Entonces, yo creo que hay que reconocer que estamos hablando sobre todo de electrificación. Electricidad que va a pasar de 20% de la demanda energética a más de 60% de la demanda. Es una enorme inversión en redes, generación, en almacenamiento y eso todo en un contexto de incertidumbre enorme, porque ya estamos preguntándonos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver al mercado de antes o vamos a seguir con la intervención? ¿Cuál es el contexto en que estamos haciendo inversiones? Entonces, para mí hay tres grandes desafíos. Repensar el diseño del mercado y definir lo que va a ser para el futuro. Evitar intervención que complica la transición y crea riesgos para inversores. Y tercero, reconocer que hay un cambio estructural en el sistema que hace que hay que hacer partícipe los consumidores que hasta ahora han sido pasivos, pero en el futuro van a tener un papel muy importante en ofrecer la flexibilidad necesaria para integrar las energías intermitentes. Entonces, empezando con este gráfico que había mostrado antes del sistema, digamos, de intervención, ya vemos que el precio anterior fijado por el gas, salía un precio eléctrico muy alto, tan alto que tenía la sensación que tenía que intervenir. Pero a la derecha tenemos lo que se llama canibalización, lo que pasa cuando hay mucha energía que tiene coste marginal cero, estamos hablando de solar, eólica, tiene coste marginal corto plazo muy bajo y que poco a poco en un mercado competitivo el precio de mercado va a estar bajando y tan bajo puede bajar que la inversión puede ser dudosamente, digamos, rentable. Este contexto hace que hay que estar aclarando si este mercado que da precio demasiado alto ahora y que va a ser de precio demasiado bajo luego es oportuno o es sostenible. Y básicamente hay dos visiones. Hay uno, podría llamarlo así, del sur de la Unión, España, Italia, Francia, que básicamente no confían en este mercado y más bien quieren que la intervención que están haciendo ahora sea una intervención permanente, más o menos como está o con versiones diferentes, pero básicamente no va a ser mercado en el futuro. Y luego hay los países del norte y la Comisión Europea y ACER, que es la Asociación de los Reguladores, que más o menos dicen, mira, el mercado actual está bien, podemos mejorarlo con señales mejores de ubicación, etcétera, pero no queremos intervenir. Entonces, que estamos interviniendo como una cosa urgente, pero no para el medio y largo plazo. Entonces, que hay un debate servido. ¿Cuál es el nuevo mercado del siglo XXI? ¿Podemos seguir con lo que tenemos o que realmente tenemos que cambiarlo? Yo creo que desde luego hay que estar reconociendo necesidad de contratos largo plazo, que son long run marginal cost, y también tener señales de operación. Ahí yo diría que hay una especie de acuerdo. Y hay también reconoce un papel clave de la flexibilidad para no solo para integrar energía renovable, que nunca sabemos cuándo va a estar funcionando, pero también para gestionar la congestión en las redes, que va a ser cada vez más grande. Y también hay que reconocer que la energía distribuida, estamos hablando de energía que está digamos, que pertenece al consumidor o a otros grandes entes que pueden estar en el sistema de distribución, están cambiando totalmente la ubicación de los recursos energéticos y eso tiene que reconocerse en el marco regulatorio, el diseño del mercado y podemos hablar más de esto también. Entonces, ¿dónde estamos en el debate? Bueno, en Gran Bretaña hay un proceso bastante serio, diría yo, que se llama REMA, que es Review of Electricity Market Arrangements, donde están debatiendo propuestas concretas del futuro sector eléctrico para poder tener el sector eléctrico neto cero en 2035. Y yo estoy participando en este debate y le digo que es un debate serio. Y luego la Unión, yo diría que están todavía metidos en el corto plazo y no han realmente pensado seriamente en el tema de largo plazo y cuál sería el marco del futuro. Como te digo, hay algunos que dicen, prefiero la intervención permanente y otros que dicen, no, volvemos a lo que tenemos. Estoy seguro que mi preferencia sería que sea competencia,
pero no sería como el sistema anterior porque la tecnología y el contexto económico totalmente diferente. Luego, entonces, eso sí es un gran desafío, cambiar el mercado. Segundo, hay que estar evitando intervención que está, digamos, distorsionando o haciendo más lento la transición. Por el lado de los consumidores, yo diría que hay que dejarles ver los precios altos para motivar la reducción de la demanda y para motivar la inversión en renovables y eficiencia, y ayudar solo a los que realmente son vulnerables con transferencias financieras, no con tarifas bajas, para no distorsionar su consumo. Y para inversores hay que evitar espantarlos. Tienes 2 minutos, por favor. 2 Sí, minutos te quedan. sí, muy bien. Evitar espantar a los inversores con intervención por sorpresa. Hay el riesgo político, porque eso va a incrementar el coste del capital y hacer huir a los inversores serios o incrementar el precio de sus inversiones. Y insisto, hay que definir diseño de mercado del futuro con seguridad y darle seguridad jurídica. Y finalmente hay que estar reconociendo la importancia de los recursos distribuidos en los mercados. Digamos, dejar que ellos participan en todos los mercados y reconocer que en el futuro vamos a tener tanto recursos del sistema central, los tradicionales, pero cada vez más energía que viene del lado de la demanda y del lado de la energía distribuida. Es importante reconocer que el sistema ha cambiado y que hay que tener competencia entre estas dos diferentes fuentes de energía. Conclusión, la crisis va a acelerar y aunque hay momentos de demora antes de que se acelera, yo creo que van a acelerar la transición energética en la Unión y yo creo que la electricidad sería cada vez más importante. Pero el nuevo sistema plantea sus propios desafíos. Se necesita nuevo diseño de mercado, enormes inversiones y confianza de parte de los inversores. Hay que tener el apoyo político y económico del ciudadano y la participación de los consumidores son fundamentales para la transición. Yo diría que es una oportunidad no solo para reequilibrar la relación demanda-oferta en los mercados de la Unión, sino de conseguir la autonomía, energía de la Unión y de muchos países del mundo, quizás también Chile. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, David, por tu presentación. Claramente hay semejanzas, hay dolores similares con respecto a lo que pasa en Chile. Muy interesante tu exposición con ocasión, particularmente también de la crisis europea y de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya hay una pregunta para ti, esa la vamos a desarrollar después, pero muchísimas gracias. No quiero desarrollar más los puntos, son todos muy interesantes, la flexibilidad, cómo repensar un mercado eléctrico, la promoción de la participación del consumidor, los recursos energéticos distribuidos, son todos grandes temas. Esperemos que tengamos tiempo después para poder conversarlo y debatirlo. Bueno, muchas gracias. A continuación, y desde la perspectiva ya académica y nacional también, la presentación corresponde al profesor Claudio Agostini. Claudio es PhD en Economía, miembro del CENTRA y profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como señalamos anteriormente, Claudio va a exponer con respecto al tema económico, los aspectos elementales, fundamentales de la economía a propósito de la transición energética. Claudio, te doy la palabra, tienes 20 minutos. Muchas gracias. Ahí sí, se ve, ¿no? Se ve. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por organizar. Yo, desde la mirada académica, lo que quiero tratar de hacer es más bien plantear preguntas, algunas que han surgido de debates académicos, de paper, y tratar de llevar eso un poquito a Chile a partir de lo que está pasando también un poco en el mundo. De hecho, parte de esta presentación refleja un montón de discusiones de las que estoy agradecido con Daniel Olivares, más algunos comentarios. Voy a pasar rápido por lo obvio. David se refirió a eso recién un poco. Esto es coyuntural y quiero a propósito plantearlo como algo coyuntural para que no se nos pierda el largo plazo o no distorsione el largo plazo, que es una de mis preocupaciones. Y esto aquí, lo que está ahí, es lo que todos sabemos. Había un aumento de la demanda por electricidad, por energía post pandemia. Después tuvo la invasión, todavía está, de Rusia a Ucrania.
y ha habido sin duda problemas de logístico, inestabilidad y falta de seguridad en las cadenas de suministro, el cambio climático ha aumentado sequías en varios lugares. Uno de los efectos de todo esto ha sido precios de combustibles fósiles que han aumentado en forma importante, sostenida más en el tiempo y con pocas perspectivas de que vayan a bajar en el corto plazo por ahora. Ese es el marco en el que estamos hoy. Esto es lo que todos conocemos del impacto en Chile. Hay más impactos que este, digamos, pero al menos en los precios del carbón, del gas natural, del diésel. Y quiero, en ese contexto que todos sabemos, por eso que no quiero detenerme mucho acá, prefiero enfocarme más en las preguntas y en lo que viene. A mí esta crisis coyuntural, o sea, no solo a mí, digamos, esto es parte de la discusión académica, y no solo académica de política pública también, genera un riesgo mayor. O sea, tenemos esta crisis de suministro, de logística, de precios altos, de la cual uno tiene que salir, por la cual hay que navegar. Esa es la frase que está ahí del ministro de Petróleo y Gas Natural de India. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar esta transición de la que estamos hablando precisamente en este conversatorio, que es de más largo plazo. Y uno de mis temores es que la crisis postergue o incluso inhiba la implementación de políticas, la discusión del tema que es de largo plazo, e incluso peor, que la crisis nos lleve a tomar medidas de corto plazo que atentan contra el objetivo y las políticas de largo plazo respecto a combatir cambio climático, a electrificación, y en particular descarbonización de la matriz energética. Ese es el temor mayor. En el caso de Chile, una de las cosas que quiero comentar a propósito de las cosas que vienen en mi presentación, es que efectivamente ya partimos mal. Como parte de mitigar esta crisis, se le inyectaron recursos al MEPCO en forma no menor, están a punto de acabarse de nuevo, y es una contradicción con los objetivos de largo plazo. O sea, no hemos dedicado este año a gastar recursos que son escasos, que tienen probablemente usos mejores, en mi opinión, en subsidiar combustibles fósiles. O sea, ya tenemos un problema con el diésel con un impuesto más bajo, me voy a referir a eso. María José sabe más de esto que yo y va a hablar de combustibles después. Y lo que estamos haciendo no es solo no subir el impuesto al diésel a los niveles correctos, sino que decidimos subsidiarlo, bajar el impuesto y llegó el impuesto a un monto cero y terminamos para algunos usuarios como transportistas subsidiando el uso de diésel. O sea, de verdad hay políticas coyunturales que van absolutamente en contra de una transición energética correcta. Entonces, esa es una de mis preocupaciones, que la crisis coyuntural, la presión social por el alza de los combustibles, más la presión de grupos de interés, nos lleva a adoptar políticas que van en contra de la transición energética y atentan con el objetivo de largo plazo. Entonces, en ese contexto, el primer desafío, esto es parte de las obsesiones que tenemos los economistas con la eficiencia, es que tengamos los precios correctos. Y precios correctos implican varias cosas. No solo que reflejen costos, sino también que incluya ese precio las externalidades negativas que genera el uso de algunos insumos, en este caso los combustibles fósiles. Y acá como Chile tenemos un desafío enorme, que lo sabemos hace tiempo, y este es un desafío de economía política. Por el lado de la economía, las respuestas son más o menos evidentes. La economía política es lo difícil. Deberíamos subir el impuesto al diésel. Hoy día 1,5 UTM por metro cúbico debería ser al menos 6, si es que no 7, del punto de vista de capturar las externalidades negativas que genera su uso. Deberíamos más incluirlo en la base del IVA, deberíamos más dejar de devolvérselo al sector transporte. O sea, que hay un desafío enorme de que los combustibles fósiles tengan el precio correcto y hoy día no lo tienen, en particular el diésel.
Por otro lado, respecto a las fuentes fijas, se avanzó desde la reforma del 2014, con un impuesto bastante chiquitito, pero por lo menos en la dirección correcta. Y de nuevo, cuando uno mira los precios correctos, y aquí hay algo de un rango de estimaciones, decidí poner la menor, que es que el impuesto por tonelada de CO2 emitida debería ser al menos de 45. Hay algunos estudios de impacto ambiental que dicen 60, 65, pero el rango inferior es 45. Y dado que el objetivo de este impuesto es efectivamente hacerse cargo de las externalidades negativas, deberíamos eliminar el límite de la potencia. Hoy día hay un límite y sobre ese límite hay impuestos y bajo ese límite no hay impuestos. Si esto es externalidad negativa, da lo mismo si el que genera la externalidad negativa es chico o es grande. La pregunta es cuántas toneladas de CO2 emite. Entonces aquí tenemos distorsiones importantes y que dificultan y demoran la transición energética. Esa es una dimensión. La segunda es el marco regulatorio. De nuevo, desde la mirada de la economía, ¿qué es lo que uno quisiera en un marco regulatorio correcto conceptualmente? Que tenga las señales correctas de precio e incentivo. Uno quisiera mercado en todo lo posible, con lo más competitivo posible, y cuando no se puede, tener una regulación que al menos tenga los precios correctos, con las limitaciones que tiene la regulación, y los incentivos, en particular incentivos a inversión también correctos. Eso implica algunas cosas que pueden parecer evidentes, pero que se nos olvidan, y en la discusión pública, sobre todo en el Congreso, a ratos desaparecen. Pero también desde el punto de vista del Estado se empiezan a mezclar objetivos. El objetivo de la regulación es efectivamente tratar de, dentro de lo posible, corregir fallas de mercado o simular un mercado cuando hay monopolios naturales y mercados donde es difícil que funcione un mercado. Ese es el objetivo de la regulación, y por eso tener precios correctos, incentivos correctos. Un error común es que se utiliza la regulación para otras cosas. En particular, y lamentablemente de nuevo, en esto en Chile hemos avanzado en la línea equivocada el último tiempo, es que se utilice la regulación, en este caso regulación en el sector energético y eléctrico, para otros objetivos de política, como política social o redistribución de ingresos. Para eso hay otros instrumentos que son mejores, que están más focalizados y que generan menos distorsiones. Y bueno, hemos avanzado lamentablemente en algunos temas a tratar de hacer redistribución usando un marco regulatorio eléctrico, que a mí me parece un error. Y eso implica que si de verdad queremos avanzar a tener un marco regulatorio mejor, entre otras cosas, y esto implica avanzar en la dirección correcta y que opuesta a lo último que hemos hecho con tarifas y la ecualización de tarifas, es eliminar los subsidios cruzados. O sea, las tarifas tienen que reflejar los costos y tienen que tener los incentivos correctos. Y hay algunos subsidios cruzados más dañinos que otros, entonces por lo menos eliminemos los que generan distorsiones importantes desde el punto de vista de las señales de operación del sistema y de inversión. Yo sé que todo esto que estoy diciendo desde la academia es fácil, es bonito, es ideal, y una vez que uno llega a ponerlo en una ley en el Congreso no es nada fácil, pero yo siempre he creído que la pega desde la academia es tratar de decir hacia dónde está el norte, de donde uno debería avanzar, y después está bien, el mundo político y de políticas públicas verá hasta dónde se puede avanzar, pero no se nos puede perder el norte. Entonces, si uno aplica eso a algunos temas un poco más específicos, dado el tiempo voy a por lo menos listar, y aquí obviamente empiezan más preguntas que otras cosas. Es así en el mundo académico, tenemos más preguntas que respuestas, y parte de la pega es tratar de responder lo que podamos, o avanzar entre todos a respuestas. Uno es la mayor penetración de energías renovables genera varios desafíos. Uno, el mismo que acaba de mencionar David, esto acerca el costo marginal en equilibrio a cero, por lo menos durante el día, en el caso de Chile cuando hay mucho sol. Y hoy día tenemos un sistema que es marginalista, que funciona bien o ha funcionado hasta ahora, pero la pregunta es en la medida que nos acercamos a un costo marginal cero. ¿Transitamos uno de subasta, sí o no? ¿Y cómo? Esa es la pregunta. Y vamos a llegar ahí eventualmente, mejor que nos anticipemos a que ocurra.
Y esa es la pregunta, ¿cambiamos la metodología de formación de precios de corto plazo? Al menos en Estados Unidos hay un esquema ahí que uno podría empezar a mirar. Adicionalmente, los servicios complementarios, en la medida que entran energías renovables como solar y eólica, que tienen más intermitencia, empiezan a tener un rol mayor, sobre todo el control de frecuencia. Bueno, ¿qué hacemos? Obviamente no solo hay que remunerarlo, pero ese es el lado más, entre comillas, más fácil. Nos limitamos simplemente a cubrir los costos operacionales que eso genera, o los precios, por ejemplo, los máximos que fija la CNE hoy día, deberíamos mirarlos un poquito más desde el punto de vista de dar las señales correctas para que incentiven la inversión necesaria en que tengamos servicios complementarios al menor costo posible en forma eficiente y se hagan las inversiones. Otro tema desde el punto de vista de los desafíos, la generación distribuida, esto es un tema que se ha discutido mucho, y aquí solamente dos temas generales que quiero plantear. Uno, en los costos de conexión, cómo implementar de nuevo, si generamos los incentivos correctos en la regulación, qué costos deben pagarse, cuáles no, cómo hacemos que se pague el cargo por el uso de la red. En fin, aquí hay un montón de temas desde el punto de vista, de nuevo, en esta idea de tener los precios correctos y los incentivos correctos. Y por otro lado, también corremos el riesgo, y hay algunos que están enamorados de la generación distribuida. No estoy diciendo que sea buena o que sea mala per se. Pero la generación distribuida puede generar también ineficiencias productivas en algunas dimensiones. Y uno quisiera evitarla. Hay casos en los cuales es eficiente que exista generación distribuida y otros en los cuales no. Entonces, incentivarla así per se, a mí no me hace mucho sentido. Y uno quisiera que solamente en los casos en los cuales es una solución eficiente y costo eficiente se implemente, y en otros casos no, aunque a muchos les guste mirar hartas placas solares en el techo, no siempre es una buena idea, aunque sea impopular decirlo. Y por último, como otro desafío, los puse juntos, aquí hay desafío de transmisión y distribución, pero hay temas que se topan, por eso preferí juntarlos. Uno está el de planificación y permiso, que hace que la inversión en transmisión sea muy lenta y estemos llegando tarde. Y llegar tarde implica varias cosas. Implica lo que tenemos ahora, que tenemos vertimientos de energía porque no hay transmisión suficiente. Y también nos podemos equivocar hacia el otro lado y terminar con, entre comillas, un elefante blanco de transmisión, porque a lo mejor en el futuro deberíamos invertir probablemente más en batería y menos en transmisión. Esto, de nuevo, esto es un tema de costo, de eficiencia productiva. Esta pregunta es más difícil, pero tiene que ver con cómo planificamos transmisión, cuánto invertimos en transmisión, cuánto invertimos en batería, pensando en el futuro. Todo esto genera dos preguntas más regulatorias que me parecen importantes. Una, ¿seguimos regulando por empresa eficiente o no? Es lo que hemos hecho todo este tiempo, no solo en electricidad, en agua, en servicio sanitario, en cargo de acceso, en telefonía. Tiene varias ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Los costos reales de las empresas, incluso tratando de eliminar potenciales ineficiencias, no son siempre lo que la empresa eficiente, que no existe y que entraría siempre una nueva cada vez es. Entonces, hay esquemas regulatorios un poquito más intermedios, que no son greenfield, son brownfield, pero también con los incentivos correctos, que en algunos casos permiten y dan mayor flexibilidad hacia lo que viene, y cuando tenemos una transición tan grande puede ser una buena idea discutirlo y avanzar hacia esos esquemas. Inglaterra es un buen ejemplo a mirar. La otra pregunta que está hace años dando vuelta, y a lo mejor llegó el momento de abordarla con un poquito más de urgencia, es si separamos distribución de comercialización o no. Los ejemplos internacionales, si uno los mira, es que en la medida que hay alta penetración de generación distribuida, la respuesta debería ser sí, y eso implica varias cosas. Uno puede tener
mercados más competitivos en comercialización, separándolo de distribución, y eso para los economistas que nos gusta la libre competencia siempre es bueno. Implica varios desafíos. Uno de ellos es qué hacemos con los medidores inteligentes. Hicimos un intento como país que terminó no tan bien, y aquí de nuevo es donde la realidad y la práctica de política choca con la de buenas políticas públicas, pero eso es algo en lo que de nuevo podríamos plantearlo y ver cómo avanzamos, no si sí o si no. La pregunta es más bien cómo, creo yo, pero es un desafío para mí avanzar en esa línea. Y por último, con esto termino para dejar esto más abierto. Aquí, más allá de todos estos desafíos, yo creo que hay una oportunidad enorme, y que es que Chile puede exportar energía. Esto es una mirada que también puede haber partido a lo mejor en algunas dimensiones en la academia, pero se ha ido permeando en varios actores. En particular, todos sabemos, Chile tiene un potencial de generación con energía solar que es enorme en el norte, enorme. Si uno mira otros países, Estados Unidos con México, con Canadá, Europa, para qué decir también en Asia, la interconexión que permite exportación e importación de energía entre países, si bien tiene sus riesgos, hoy día, claro, Europa lo está sufriendo con Rusia, pero tiene múltiples beneficios. Uno puede acceder a un pool de generación mayor, se pueden optimizar los recursos mejor, y eso se traduce en menores costos de generación. Esa es la evidencia que tenemos. Hay un aumento de seguridad en la dimensión de que si uno tiene acceso a un mayor número de fuentes de generación y una red más grande, hay más seguridad en el suministro, si es que llega a fallar alguna fuente en particular. Si uno lo mira desde el lado de Chile, si estuviéramos, por ejemplo, y esto es parte de los ejercicios académicos que hemos hecho, exportando energía solar Argentina, importando gas natural de Perú, podríamos tener una matriz energética que es mucho más limpia que la que tenemos. Y la otra virtud es que, obviamente, en la medida que hay más actores, aumenta la competencia en el mercado de generación, y eso también, desde el punto de vista de la economía, siempre es bueno. Ahora, la pregunta es cómo avanzamos en esto. Hay un montón de desconfianza. Te queda un minuto, por favor. Sí, un minuto y medio. Hay un montón con esto termino. Hay un montón de desconfianza entre países. Hay miedo que uno lo chantajeen y te corten el suministro. Y una de las propuestas que tenemos, la que hemos trabajado desde Centra, y ahí tenemos un par de papers publicados y simulaciones y todo, es partamos de a poco, porque o sea, uno puede soñar en grande, pero partir de a poco. Y uno podría hoy día partir exportando excedentes de corto plazo. Hay cosas que lo ayudan. El marco regulatorio en Argentina, en Chile, Perú es bastante similar. No se requieren cambios legales ni cambios regulatorios mayores en ningún país. Hoy día hay una línea de conexión en el norte entre Chile y Argentina, así que tampoco se requiere inicialmente invertir en transmisión. Y uno podría exportar a Argentina con esa línea que hoy día 150 megawatts, los ejercicios que hemos simulado. Y es rentable para Argentina y rentable para Chile. Y no hay necesidad de inversión ni mucho riesgo mayores en otras dimensiones. Y bueno, y después de eso podemos ir creciendo y avanzando. Creo que ese es un camino que uno debería empezar a explorar y avanzar en pequeña escala solo con excedentes. Creemos que yo creo que es una buena alternativa con la cual empezar a avanzar en esa línea. Eso es todo lo que tengo que decir. Temas más abiertos y más preguntas, pero esa es la idea de abrir la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Muy nutrida tu presentación. De hecho, también hay una pregunta para ti. Estamos recibiendo las preguntas. Ya hay preguntas para David, hay preguntas para Claudio. Muy interesante, muchos temas gruesos, precios correctos, marco regulatorio, preguntas del sistema marginalista u otro sistema, generación distribuida, ineficiencias productivas, muy interesante eso, ¿no? Una visión crítica, transmisión, distribución, ¿no? Empresa eficiente, separar la distribución de la comercialización, temas que hemos visto tanto, medidores inteligentes, y el último, intercambio internacional de energía, ¿no? O sea, acá los ejes que mencionamos de transición energética ya en las dos presentaciones se han tocado, ¿no? La digitalización, la descentralización, los intercambios internacionales de energía, la regionalización han estado presentes. Así que bienvenidas a esas preguntas que se hicieron en
en la ponencia porque seguramente las vamos a discutir. Sin más, continuamos con nuestra tercera exposición. Le corresponde a doña María José Rebeco. María José es magíster en Economía, es jefe de la División de Combustible y Nodo Energético del Ministerio de Energía, y la presentación de ella, como ya anunciamos inicialmente, entre otros, va a versar sobre el rol de los combustibles en la transición energética, tomando en consideración que la transición energética no necesariamente es electrificación. Así que, doña María José, tiene 20 minutos, por favor. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. ¿Se ve la pantalla compartida? Se ve la pantalla compartida. Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Yo me sentí un poco huérfana aquí en los temas porque es bastante eléctrico, ¿no? O sea, las presentaciones de todos los panelistas, y yo voy a llevarlos un poco al otro universo energético que en general nadie habla, o al menos se habla en el mundo interno del ministerio, pero en general no sale para afuera porque es una cosa bastante poco sexy. Yo diría que recién hasta ahora que apareció este driver del hidrógeno verde como un driver energético distinto al eléctrico y que nos ha metido en este mundo energético un poquito distinto. Se me olvidó lo que tengo que hacer para que esto se vea un poquito mejor. Debe ser, a ver, dame un segundo, puede ser en tu Era pantalla. como modo algo. Sí, puede ser ese. Es. A ver. Arriba, María José, donde dice configuración de visualización. Ah, que ahora no lo veo. Al lado de eso. Ahí a mano derecha. Te pasaste. Ahí al medio, configuración de estas. Mira, ahí está. Ahí al medio, configuración de visualización. Arriba en tu pantalla. No. ¿Lo puedo mostrar así igual nomás? Sí, igual se ve, así que no hay problema. Qué bueno, porque lo probé incluso antes, pero bueno, ¿qué les Sí, hace? no te preocupes. Ok. La presentación que tiene que ver con el rol de los combustibles en la transición energética los voy a llevar un poquito a lo que tiene que ver con la política que se han implementado con el tiempo, a partir de discusiones dentro del ministerio en los últimos gobiernos, y el desafío, ¿cierto?, ¿no?, que enfrenta todo el mundo respecto al cambio climático y el rol que tiene la energía en este desafío de hacernos cargo del cambio climático. En Chile las emisiones de CO2, el 77% de ellas corresponden al sector energético. El sector eléctrico es un actor relevante, le corresponde el 30% de ello, el 26% el transporte, 14% industria y otro mundo que es un poquito más pequeño. Hasta el momento las políticas, en general casi todas las políticas de los últimos 10 años, diría yo, que tienen que ver con hacer esfuerzos para hacerle frente al cambio climático, han estado bastante centradas en el sector eléctrico, y todos estos desafíos que ha conversado David y que ha planteado Claudio, tienen mucho que ver con cómo llevamos ese 30% del sector eléctrico a cero, ¿no? Y cómo el mundo renovable en el sector eléctrico, con todas las tecnologías que eso significa, permite que la reducción de CO2 en este sistema se reduzca lo menos posible, ¿ya? Existe otro mundo que es mucho más relevante que el sector eléctrico, que es el sector transporte, todo tipo de transporte, y la industria, que no ha estado en la palestra de los desafíos del cambio climático y que vinieron a estar en la palestra ahora, diría yo, en los últimos tiempos, a raíz del desarrollo de estas políticas más de largo plazo que el país se dio como un imperativo después de la creación del Ministerio de Energía, entendiendo que la energía era un actor clave en el desarrollo del país, y que se han desarrollado políticas energéticas de largo plazo que han permitido que estemos discutiendo lo que estamos discutiendo. En términos del mundo eléctrico, todos saben, ¿no? Aquí hay un gráfico típico del desarrollo, de cómo el desarrollo renovable se ha incrementado a partir del año 2013. Antes nosotros no era un tema de conversación, más bien nuestro sistema se basaba bastante en el aporte suficiente de agua que había hasta esos momentos, y a partir de nuestra crisis de gas con Argentina, nos llenamos de carbón porque había que hacerle frente, ¿cierto?, a la seguridad energética del país.
y estamos ahora en el camino inverso, sacando el carbón de la matriz, aumentando los recursos renovables en todas las dimensiones que los recursos renovables tienen y con todos los desafíos que eso significa. Yo me refiero mucho a este tema de las políticas porque hasta antes del primer gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que no existía una discusión seria respecto de qué camino debía tomar las políticas energéticas en el largo plazo. Se hizo este camino bastante participativo de desarrollar esta política y de trazarnos un camino que no dependiera de algún gobierno, sino que más bien fuera un desafío del Estado. Esta política ha sido adoptada por todos los gobiernos, ha sido actualizada. De estas políticas más de largo plazo se han ido desprendiendo las agendas de corto plazo de los gobiernos, y ha sido positivo ver con los años que estas agendas han ido replicando los desafíos que existen en estas políticas más de largo plazo, sin desmedro de que evidentemente en el corto plazo se llevan a cabo de repente políticas que no tienen los incentivos económicos o teóricos que uno quisiera que se llevaran en la práctica, pero en el marco general diría yo que hemos ido actuando hacia el camino correcto. En esta discusión de las políticas en el año 2019 se desarrolló un trabajo interno dentro del Ministerio, para el Ministerio de Medio Ambiente, para ver si era posible o poner números respecto de qué significaba que Chile cumpliera con carbono neutralidad al 2050, esto como parte de los desafíos políticos de Chile a nivel internacional. Y en estos ejercicios apareció el hidrógeno, ¿cierto?, como un driver relevante para ir a descarbonizar aquellos sectores que no se van a descarbonizar con energía eléctrica, probablemente por sus procesos industriales. Hay todo un capítulo que es necesario respecto de la industria más sustentable, que es la que utiliza también los combustibles más contaminantes, la electromovilidad, la salida del carbón como algo relevante para la descontaminación de nuestra economía, eficiencia energética, etc. A partir de este ejercicio y de estos compromisos se identificaron, como para hacer la bajada de políticas más de corto plazo, se identificaron cuáles iban a ser las medidas más eficientes con los energéticos que hoy día existen para orientar las políticas de corto plazo. Y en ese espectro han aparecido, o más bien se han fortalecido, todas las políticas que tienen que ver con electromovilidad y darle el empuje a la electromovilidad, o al transporte público sobre todo, y las nuevas leyes que se han ido conversando en el Congreso respecto de dar incentivo a la electromovilidad particular, identificar el sector de industria y minería como algo relevante y cuáles iban a ser los procesos en este sector que se podían empezar a adelantar para el cumplimiento de su descarbonización. En el caso del sector minero, el trabajo más relevante se ha estado haciendo en base a la discusión de la transformación de los camiones a hidrógeno o a otros combustibles sintéticos. El transporte eficiente, ya se los nombré, ¿cierto? Hay una parte de la carbono neutralidad que tiene mucho que ver con el crecimiento de la demanda eléctrica versus la disminución de la demanda energética global, pero que implica un aumento de la demanda energía eléctrica alrededor de un 25%, y el desafío que eso significa en toda la cadena de valor de la generación, transmisión, distribución, etc. Y hay un capítulo muy importante también que tiene que ver con la energía residencial, y es cómo nosotros utilizamos la energía dentro de los hogares, cómo hacemos calefacción eficiente dentro de los hogares, iluminación, etc. En términos simples, para poner el desafío en los combustibles, esta es la figurita del Balance Nacional de Energía, el último que está disponible. Aquí están todos los insumos productivos que nosotros tenemos. Hay una gran mayoría que tiene que ver con la producción de energía eléctrica. Hay tres elementos relevantes que son los que más complejizan la discusión de la transición energética en general: la utilización de petróleos crudos en nuestra economía, la utilización de la biomasa y la utilización del carbón. En el caso del carbón, Chile ya está comprometido con la industria en una salida del carbón lo más temprana posible, con la mayor seguridad posible. El carbón en general en este país se utiliza en general en el sector eléctrico, en su gran mayoría, más del 95%. Así que ese desafío tiene que ver con el mundo eléctrico del que todos bien conocen,
y nos quedan los otros dos, el petróleo crudo y la biomasa. La biomasa en general se utiliza profundamente en el sur para calefacción de los hogares y para cocción de alimentos. Es un tema que a Claudio Agostini le encanta recalcar cada cierto tiempo, ¿no? Del desafío que significa en términos reales y culturales el poder sacar la leña de este consumo masivo. Y el otro porcentaje importante es el petróleo crudo, lo que se trae y se refina en el país o lo que se compra como combustible final para utilizar. Este petróleo crudo se utiliza intensamente en el sector industrial, pero también intensamente en el sector transporte y un poco en el sector comercial. En el caso del sector transporte, las políticas que han habido en general se han ido enfocando en electrificar. ¿Ya? Ya pasamos la época y que se iban a gasificar el transporte público y eso no funcionó, y el foco central hoy día, al menos en la parte de transporte para descarbonizarlo, tiene que ver con la utilización de la electrificación en el sector del transporte público y en el residencial, y probablemente en los buses de larga distancia las soluciones que se están viendo internacionales y aquí en Chile tienen que ver más bien con la utilización de hidrógeno o para el transporte de carga pesada. Y en el sector industrial, diría yo que el desafío es mucho mayor porque es un desafío que no, esto es un resumen de lo que les he estado diciendo yo, de dónde se han ido identificando estos elementos de electrificación o de cambio del combustible, de los petróleos pesados hacia otros combustibles más limpios. Y te diría que hay un desafío gigante en términos industriales. ¿Ya? La industria es un gran consumidor de combustibles fósiles que tiene que identificar, o el Estado más bien tiene que ayudarlos a identificar cuáles son aquellos drivers energéticos que les van a permitir salir del combustible fósil. Es una respuesta que no es muy evidente. Hay un énfasis en el hidrógeno verde de que va a ser capaz de ir a energizar aquellos sectores que utilizan intensamente energía para procesos de calor, que probablemente no puedan salir de sus procesos electrificando, sino que más bien con otros combustibles. Es un desafío que también se está mirando en varios países de Europa que están mucho más industrializados que los nuestros, pero que también tienen esos desafíos de por medio. Pero son cosas que hasta el momento en Chile no han estado sucediendo de manera muy evidente. ¿Ya? Como les digo, los últimos años nos hemos centrado en este 30% que era relevante el sector eléctrico, y ahora hay que también tornar la mirada con los desafíos que todavía tenemos pendientes ahí, pero también hay que tener una mirada respecto de lo que pasa en estos sectores que van a ser difíciles de descarbonizar con elementos que sean eléctricos y donde el hidrógeno ha aparecido como una alternativa, con los desafíos que significa también enfrentar una discusión respecto de un combustible. No es nuevo porque el hidrógeno se conoce, ¿no? Pero más bien en términos del desarrollo de una industria, que exista oferta y demanda, de que existan precios razonables, cómo va a ser esto en el tiempo, etc. Pero adicional a eso, creo que hay una cosa que es muy relevante que nunca se discute, que tiene que ver con la seguridad energética, y que es un tema que ha estado, que es parte de lo que habló David, de la crisis que existe en Europa, que tiene sus ventajas y desventajas desde el punto de vista chileno y desde el punto de vista de la integración, de la poca integración que tenemos con otros países de América Latina, y que es un problema o a veces una oportunidad. Nosotros que no tenemos casi nada de interconexión con Latinoamérica, nosotros en general importamos todos nuestros combustibles desde fuera, por barco, en general, la mayoría. ¿Ya? Aquí yo tengo un par de láminas que les quería compartir respecto de nuestra dependencia absoluta de compras de fuera. El petróleo se importa en un 98%, la producción interna es muy pequeña y está concentrada en la zona de Magallanes a través de NAP. Todo lo que no se refina como producto final se compra como producto refinado afuera, en general el petróleo diésel, parte del gas licuado que se consume intensamente para calefacción. ¿Ya? Aquí hay un detalle más o menos de qué se utiliza: diésel, gasolina, fuel oil, el querosén y el querosén de aviación. Mayoritariamente se utiliza en el sector industrial transporte,
Por eso los énfasis que la transición energética va a ser costosa ahí en esos sectores, transporte y industria, en la utilización de todos estos combustibles que debieran ir mutando, ¿cierto?, a combustibles más limpios, no solo el hidrógeno, el amoníaco, combustibles sintéticos, bioenergéticos, de los cuales nosotros hemos tenido bastante pocas conversaciones regulatorias, económicas, de diseño, mercado, etc. Un ejemplo que yo siempre doy es lo que nos ha pasado con el pellet. Ha habido un fuerte impulso a la transformación de las estufas a leñas a pellet, porque son menos contaminantes, son más eficientes, pero no tenemos desarrollado un mercado de pellet muy profundo respecto de la oferta. Y hemos visto en los últimos años, en todos los inviernos, el problema que significa el tener suministro seguro de pellet para las zonas donde está recambios, que ha sido una política pública, se han ido dando para la población. Otro elemento que se utiliza mucho es el GLP, con los defectos y las ventajas que tiene. Chile es un país bastante raro en términos de comparación con el resto del mundo. Hay 4 países en el mundo, 5 nomás, que utilizan tan fuertemente el GLP como lo utiliza Chile. Aquí casi todo se importa, la producción es bien pequeña, depende de la producción petrolera de Napo, de la refinería, de verdad, de petróleo. Se vende mayoritariamente en balones de 11-15 kilos. El sector industrial consume muy poco a granel, la mayoría del consumo tiene que ver con el consumo residencial y se utiliza fuertemente para la calefacción en invierno y para la calefacción de agua sanitaria y de cocción. El GLP es un combustible contaminante del que uno quisiera poder salirse también, y ahí también hay un desafío enorme respecto de las transformaciones que tienen a ver dentro del consumo residencial, para poder sacar este combustible de esa matriz. Probablemente la electrificación de estos consumos es lo más evidente, pero volvemos a estos desafíos anteriores. ¿Cómo yo puedo modificar el consumo de calefacción y de cocción dentro de los hogares, electrificando cuando la calidad de servicio en ciertas zonas del país es tan mala que yo al final empeoro la calidad de vida en vez de mejorarla en ciertos lugares del país? Hay un desafío ahí respecto de lo que pasa en la regulación de redes que es importante resolver y que no se resuelve. Gas natural, que también es algo que nosotros importamos profundamente a través de GNL o de gas natural argentino. En los últimos años se ha ido reanudando la importación de gas argentino porque ellos han ido reanudando también, ¿cierto?, su producción propia de gas. La agenda de este gobierno tiene incorporado el gas, la declaración del gas como el combustible de la transición. Eso también implica unos desafíos enormes respecto de qué significa que vaya a ser parte de la transición, no solamente en el mundo eléctrico, también en el mundo del consumo industrial. Desde el punto de vista más pragmático, el gas probablemente sea el driver que permite incluir también gases más limpios dentro de las mezclas de blending, con hidrógeno o con otros biogases que se puedan producir. Es parte de lo que la Agencia Internacional de Energía también tiene determinado en sus procesos de transición respecto a las matrices energéticas mundiales. Y hay muchos desafíos ahí también que abordar, desde la incorporación del hidrógeno a esta infraestructura de gas, y para utilizar esta infraestructura de gas que ya existe de manera eficiente en los próximos 20 o 30 años que dure el proceso de transicionar y salir del gas también definitivamente. Por último, la leña, que como digo yo es un tema relevante. En las zonas térmicas más relevantes del país, casi el 72% de la gente utiliza leña para calefaccionarse. Se concentra en los ríos, lagos y Aysén, pero el consumo de leña se da entre Rancagua y Aysén de manera bastante intensa, exceptuando Magallanes, porque ahí tenemos la producción de gas que tiene Chile, ¿no? Y aquí hay un desafío también gigante. Se han avanzado en algunas políticas, lo que decía, pellet, tenemos el problema de la oferta, de ofrecer tarifas eléctricas eficientes para que la gente se cambie a calefacción eléctrica, pero sigue siendo un desafío que es pendiente, donde hemos hablado de calefacción distrital, donde uno podría pensar quizás que el hidrógeno también es alguna solución para localidad aislada, etcétera. Pero también hay un desafío ahí en términos de políticas públicas bastante relevante.
María José, te queda 1 minuto y medio, por favor. Ok, me apuro. Quería decir además que las empresas que saben que van a morir, porque son las empresas que tienen a cargo todos los combustibles fósiles, están haciendo muchos esfuerzos por incentivar tecnologías distintas, invertir en tecnologías distintas, se están haciendo blending con distintos gases, y que ha puesto la importancia en el sector público de avanzar en normas que tienen que ver con seguridad, calidad y con regulaciones necesarias para que estos mercados se empiecen a desarrollar, cosa que también está dentro de nuestra agenda, de manera tímida quizás, pero ahora pensando en la seguridad de suministro y pensando en nuestra autonomía energética cada vez se hace más relevante. El hidrógeno puede darnos la posibilidad de tener más autonomía energética, los biogases también lo pueden hacer, las energías renovables en el sector eléctrico también nos dan autonomía que nosotros jamás hemos tenido. Y hay que pensar inteligentemente qué significa también esa autonomía, ¿no? Hay partes de la autonomía que no tienen que ver con yo abastecerme de manera propia independiente, sino que también con la necesaria integración energética regional que nosotros no tenemos y que nos puede dar muchos beneficios. En la política hay muchas metas que tienen que ver con esto, que quizás responden algunas preguntas de Claudio y de David respecto de qué deberíamos hacer. Claro, en lo concreto, no hay cosas en lo concreto, sí, pero expectativas de cómo uno puede avanzar en discutir este tipo de cosas. ¿A qué me refiero con esto? Hay unas discusiones pendientes respecto de la modificación del impuesto al diésel, de diferentes instrumentos económicos verdes, ¿cierto?, para incentivar a que estas tecnologías más innovadoras y más caras entren antes al mix de energéticos del país. La exportación de energía es algo que constantemente se está tratando de desarrollar y de adecuar las normas con Argentina, sobre todo a través de la línea que nombraba Claudio. El desarrollo del hidrógeno verde como una industria, hay una discusión compleja respecto de exportar el hidrógeno, pero hay una pregunta también más obvia y interna que tiene que ver con cómo nosotros internamente ocupamos el hidrógeno como un combustible de transición para el país. En nuestra industria local, digamos, sin pensar siquiera en exportar. Hay preguntas evidentes que nosotros nos hemos hecho a partir de la crisis europea, que son más atingentes hoy día y que en general son muy difíciles de conversar, que tiene que ver con reservas de suministro, que nosotros tenemos pocas reservas, manejo de emergencia, abastecimiento ante emergencias de suministro, herramientas que no tenemos desarrolladas. Estamos trabajando en estrategias para combustibles limpios de aviación y combustibles marinos limpios, porque también Chile, por su posición geográfica, requiere profundamente trabajar en quién va a hacer estos combustibles para que los aviones que llegan a Chile, los barcos que llegan a Chile tengan la posibilidad de tener suministro de estos combustibles. Y hay cosas contingentes, evidentemente las leyes que están en el Congreso de gas licuado, de gas natural, la prometida ley larga de gas natural que debería hacerse cargo también de esto, de qué significa el gas en la transición y qué herramientas nos faltan para que eso suceda. Y en el mercado eléctrico hay solo poquitas cosas porque no era parte de mi presentación. Evidentemente hay un desafío muy gigante respecto de hacerlo 100% renovable de aquí al 2050. Hay un par de proyectos en el Congreso que han ido avanzando bien, el de almacenamiento al menos salió, se está hablando del de las cuotas de energía renovable, incentivos a la electromovilidad, y la salida del carbón, que es una cosa tremenda, no en términos ni operativos ni de las decisiones políticas, yo diría más bien desde el sector de las políticas públicas de otro lado, y quienes se quedan sin trabajo, ¿cierto? Y uno tiene que hacer estas transiciones socioeconómicas justas en estos lugares donde uno debiera desarrollar industrias distintas y verdes para el desarrollo de esos lugares donde se queda uno sin energía. Y lo último, que me dieron permiso, que yo pido permiso, de repente voy a decir cosas, porque hablo desde lo político. Evidentemente hay un desafío gigante que no está en la agenda legislativa por ahora de corto plazo el ministro, que tiene que ver con el mercado de la distribución, pero evidentemente hay una preocupación de que esto es algo que se tiene que abordar, con los desafíos que eso significa, no en términos legislativos, diría de todos los mercados que tienen que ver y que están alrededor de la distribución y que lo hemos discutido en los últimos 12 años y no hemos llegado a un puerto seguro para poder avanzar. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. Bueno, muy nutrida tu presentación. Gracias por revelar que también el sector transporte, también el sector industria tiene mucho que ver y que decir con respecto a la transición energética.
estos elementos de seguridad energética, de autonomía energética, la relación que hay con los intercambios internacionales de energía, las posibilidades que podría tener Chile, que todavía no ha avanzado mucho en ese aspecto, los desafíos normativos y regulatorios, parte de las prioridades, pero, y también la buena noticia con esto que tú señalaste del permiso que también está dentro de la agenda, ¿no? El mercado de la reforma de la distribución. ¿No? No quiero demorarme más, también hay una pregunta para María José por parte del público, la vamos a desarrollar al final. Y muchas gracias María José, y ahora sí vamos con la última presentación. La última presentación corresponde a don Rodrigo Castillo. Rodrigo es abogado, es socio de Táctica Abogados Consultores y codirector académico del Magíster en Regulación de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Entre otros aspectos, entre otras cosas. Así que, Rodrigo, si tienes tu presentación, te doy la palabra y tienes 20 minutos desde ahora ya. Tu presentación ahí se está viendo también. A ver. No sé. ¿Rodrigo? Estamos esperando ahí a Rodrigo. Perdón, ahora sí, discúlpenme, Ya, estaba muteado. perfecto, ya Bueno, Rodrigo. estaba Bienvenido, muchas diciendo gracias. que Sí. muchísimas gracias a Centra, a la Universidad Adolfo Ibáñez, que además es mi casa académica actualmente, así que me siento en casa. La verdad es que nunca es fácil ser el expositor último en una cantidad de charlas tan interesantes como las que hemos escuchado durante esta mañana, y que por lo tanto quedan pocos temas que abordar. Sin embargo, probablemente mi intento va a ser abordarlos desde una perspectiva algo distinta. Además de Daniel, soy el único de este grupo que es abogado, por lo tanto probablemente tenemos una mirada algo diferente respecto de la regulación. Y quisiera partir con la siguiente reflexión. De lo que hemos escuchado tanto de David como de Claudio, como de María José, una de las primeras cosas que llama la atención es que hace muchos años sabíamos que la transición energética, es decir, y lo pongo aquí, denme un segundo, es decir, el saber que íbamos a transitar desde un sistema basado en combustibles fósiles, con un esquema de producción centralizado y un rol pasivo y unidireccional de parte de los clientes y consumidores, hacia otro basado en energías renovables, generación distribuida, un rol activo de los clientes, redes bidireccionales y un nuevo esquema de despacho, probablemente rediscutiendo la definición de precios, el mercado marginalista. Era un sueño, era algo que por una parte era una necesidad producto de la presión que estaba poniendo el cambio climático. Ese es el primer elemento que va llevando a los distintos países a verse en la obligación de ir transitando hacia un esquema energético con menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, una transición hacia un mundo más descarbonizado. Y al mismo tiempo mirábamos probablemente hace 15 o 20 años, cuando las tecnologías, especialmente renovables, todavía no estaban tan desarrolladas, mirábamos con lejanía, con algo de expectación, curiosidad, si era cierto que íbamos a poder transitar, como digo, hacia este nuevo paradigma. Pero, y acá me pongo pesado, lo sabíamos hace 15 años. Hace 15 años sabíamos y se escribían papers y se hacían análisis diciendo que la transición energética, es decir, este tránsito hacia energías limpias, con todas las ventajas que las energías limpias implican, iba a tener costos, iba a tener desafíos, iba a haber que hacer una enorme cantidad de cosas para poder enfrentarlo, que iba a implicar, como decía Claudio Agostini, el tener que tomar decisiones difíciles. Yo siempre doy el ejemplo de que probablemente un regulador razonablemente jamás nunca hubiera diseñado un iPhone. Imaginen ustedes algo que no existe, que nadie necesita, que nadie conoce y respecto del cual todo es riesgo. La diferencia es que un ser humano dijo,
No me importa que hoy día nadie lo quiera, porque no lo conocen. Y cuando exista, todo el mundo lo va a querer. Y cambió la historia de la humanidad. Yo esperaría que un regulador no haga eso. Ese no es el rol de un regulador. Los reguladores trabajan justamente en base a intentar tomar decisiones difíciles con la mayor cantidad de certezas posibles. El problema es que este nuevo mundo al que estamos caminando es un mundo profundamente incierto. Es un mundo respecto al cual, como decía Claudio, no sabemos si nos vamos a equivocar. No sabemos si vamos a, por ejemplo, sobreinvertir en transmisión, porque el día de mañana vamos a vivir una obsolescencia tecnológica producto de una mucha mayor cantidad de almacenamiento o de enormes posibilidades de gestión de demanda que hagan, por lo tanto, que parte de esa infraestructura en la que nos arriesgamos a construir quede, como digo, obsoleta por cambios tecnológicos, por cambios discretos en los comportamientos de la demanda, etc. Sin embargo, ya lo sabíamos hace 15 años. Teníamos ese sueño y nos encontramos con esto. Congestión. Esos grandes recursos naturales que todos han recalcado que tiene nuestro norte, esa inmensa capacidad de generación solar que tiene nuestro norte, se ha desarrollado. Hace pocos días celebrábamos el que por primera vez en Chile la generación solar había superado a la generación térmica por un punto en el total del año, y sin embargo, la variabilidad de la generación solar, la congestión en las redes de transmisión, nos están llevando a esta realidad, una realidad en la cual vamos caminando en este precioso camino desde un mundo oscuro, gris, térmico, contaminante, hacia un mundo que soñábamos con energías limpias, con generación distribuida, con un rol distinto de parte de los consumidores, como decía David, y la importancia que tiene justamente para poder de algún modo dimensionar mejor la infraestructura, el que parte de esas necesidades de nueva infraestructura, al menos podamos detenerla en el tiempo, podamos ganar tiempo para construir o no esa nueva infraestructura con una mejor capacidad de gestión de la demanda, que son cosas que en el mundo están ocurriendo en la realidad, y sin embargo nos encontramos con esto. Nos encontramos con que aun cuando lo sabíamos hace 15 años, aun cuando hace 10 años ya no lo sabíamos, sino que era totalmente evidente, no hemos tomado las definiciones correctas. Esa es la realidad. Yo siento ser el portador de malas noticias, pero Chile, que se ha vanagloriado, incluso en conferencias internacionales por parte del ex candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos, que hablaba de Chile en una TED Talk diciendo que éramos una especie de milagro internacional. Bueno, lo éramos, lo somos. Tenemos condiciones y hemos desarrollado esas condiciones que son únicas a nivel mundial, que nos han permitido el poder desarrollar nuestro sector para poder incorporar a nuestra matriz una inmensa cantidad de energías renovables, especialmente en la zona norte de nuestro país. Sin embargo, para eso se requería y se requiere cada vez con más urgencia hacer un montón de cosas en 3 dimensiones, en los 3 segmentos de nuestra industria, en generación, en transmisión y en distribución. En el mundo de la generación, que aparece como el más corto en mi lista, y probablemente porque lo que hay que hacer en los otros segmentos son justamente aquellas cosas que viabilizan lo que se debe hacer en generación. Tenemos evidentemente un desafío respecto de la manera como creamos los precios. Un mundo en que todas las energías, esperamos en algún momento, sean energías renovables no convencionales o renovables de cualquier tipo, es decir, energías de costo variable cero. Es un mundo en el cual evidentemente no podemos seguir pensando en que la forma de remunerarlo va a ser a través de costos marginales. Sin embargo, ese es el problema. Eso lo sabemos hoy día. Lo sabíamos hace 10 años. Se han escrito bibliotecas de paper analizándolo. Y sin embargo, nuevamente, ahora que el problema ya no es un problema futuro, el problema lo estamos viviendo en la actualidad, nos encontramos con que todavía lo estamos discutiendo. Y el motivo no es porque seamos tontos, no es porque ni siquiera uno pueda acusar a una autoridad de ser irresponsable o no haber tenido altura de miras, porque la han tenido. El problema es el que dijo Claudio.
porque es arriesgado, porque hay que quemar naves, porque hay que tomar definiciones en las que nos podemos equivocar. Sin embargo, el costo mayor es el de no hacer nada, porque si hay algo que sí sabemos, es que si no hacemos nada, con certeza nos vamos a equivocar. Entonces tenemos desafíos en manejo de la variabilidad, además de revisar nuevamente los mecanismos, los mercados marginalistas, manejos de la seguridad del sistema. Hoy día estamos operando en Chile el sistema con niveles de seguridad muy altos, lo cual evidentemente se agradece, pero al mismo tiempo estamos viviendo una crisis desde el punto de vista de las capacidades de transmisión, en que evidentemente uno se pregunta si incorporar más automatismo en forma inmediata a las redes para poder aumentar, por lo tanto, las capacidades de transferencia, al menos en el corto plazo, no pudiera ser una buena idea. Y yo veo, voy a ser sincero, un coordinador económico nacional bastante ciego al respecto, que mira esto con distancia y que lo único que sigue privilegiando es la seguridad del sistema. Probablemente esto implique nuevamente el que también desde el punto de vista regulatorio tengamos que volver a revisar si el esquema de incentivos que establecimos respecto de los máximos integrantes del Coordinador Eléctrico Nacional, a quienes les pusimos una espada de Damocles en la cual dijimos vamos a ir a ejecutarle su casa, vamos a ir contra usted como persona natural, si usted se equivoca, hoy día están aterrados y lo único lo que piensan es la seguridad del sistema y estar observando, lo voy a poner acá y voy a volver, esto. Chile desperdicia cada vez más energía verde. Es decir, cada vez las congestiones que tenemos en nuestro sistema están implicando pérdidas, vertimientos de energía que, vuelvo a insistir, ya sabíamos que iba a ocurrir. Manejos de la inercia, que es otro problema grave que estamos viendo hoy día, productos justamente de las características que tiene esa energía, que digámoslo, no fue un error. La cantidad de energía solar que se ha instalado en nuestro norte no fue un error. Era lo que estábamos buscando. El problema es que sabíamos técnicamente que iba a provocar problemas de este tipo y no hemos tomado las definiciones a tiempo. Y por desgracia no veo que estemos en disposición de tomar aquellas medidas de cortísimo plazo que hacen falta para poder al menos mitigar este problema, porque solución de corto plazo simplemente no tiene, y en adelante poder tomar las definiciones que correspondan. Una pregunta, no quiero entrar en detalle en cada uno de estos temas, pero cuando uno pregunta al Coordinador Eléctrico Nacional cómo va a seguir manejando el mayor aumento todavía de energía variable en el norte, la respuesta es con más mínimos técnicos, lo cual va a implicar más desperdicio de energías verdes y va a implicar esto. Va a implicar, ahí estamos viendo un día, lo que estoy marcando con las flechas rojas son aquellos horarios en los cuales el costo marginal es cero en ese día en el sistema, en una barra del norte. Y por lo tanto, además de desperdiciarse la energía renovable en esa zona especialmente, estamos observando cada vez más horas de costo marginal cero. Aquí estoy mostrando en las principales barras del país, Crucero, Maitencillo, Pan de Azúcar, Polpaico, Alto Jaduela, Ancoa, Charrúa, cuáles son las horas que estamos viendo de costo marginal cero durante el año 2022. Y uno dirá, bueno, pero el 2023 probablemente con algunas menos restricciones, con algunos problemas menos, esto va a mejorar. Bueno, les quiero dar una mala noticia, esto solo va a empeorar. Estamos mirando que probablemente el promedio de horas con costo marginal cero, que debe estar en el orden de entre las 800 y 900 horas al año, va a llegar probablemente a las 1.500 o 1.800 horas al año. Es decir, aquella empresa, persona que invirtió en una central solar, va a ver que más de 2 meses de su producción van a costo marginal cero. Evidentemente todo esto implica la necesidad de seguir haciendo modificaciones que, vuelvo a insistir, debimos haber comenzado a hacer hace bastante tiempo y que no hemos hecho. En materia de transmisión, que probablemente todos coincidimos en que es un elemento fundamental para poder hacernos cargo del futuro, y que nuevamente estamos tarde. Uno mira que la ley del 2016, que justamente tenía por propósito viabilizar la competencia en el sector, especialmente en la zona norte del país, uniendo los sistemas interconectados del norte grande con el sistema interconectado del central, había una promesa en esa ley. Esa ley tenía la promesa, en primer lugar, de crear un sistema único a nivel nacional. Esa promesa está incumplida. En Chile no tenemos un sistema único. En muchos horarios, producto de los desacoples, tenemos hasta 6 o 7 sistemas distintos.
a la vez tenía una promesa de acceso abierto, que digámoslo en castellano, la promesa de acceso abierto junto con la pérdida de señal de localización, es decir, con el cambio en la forma de remunerar la transmisión, era un subsidio, digámoslo en castellano, era una forma de subsidiar esas energías renovables, era una forma justamente de llevar los pagos hacia los clientes finales de la expansión de la transmisión, la cual además en el artículo 85 de la Ley General de Servicios Eléctricos se establece, luego de la modificación del año 2016, que debía ser hecha con holguras, y en la práctica no solamente estamos demorados en esas holguras porque las obras se demoran producto de las mayores trabas ambientales o de los problemas con las comunidades y los territorios, sino porque nunca han sido siquiera diseñadas con holguras. Esa es la realidad. Entonces lo que tenemos es que no tenemos un sistema único a nivel nacional, no estamos diseñando la transmisión con holguras, tenemos una señal de localización que hoy día es presentada como irresponsabilidad por parte de los actores que se sobreinstalaron en la zona norte del país. La verdad es que resulta curioso. Entonces, evidentemente, todo esto implica el que vamos a seguir teniendo cada vez mayor cantidad de desacoples. No vamos en un camino de superar estos niveles de desacoples, por lo tanto, vertimiento de energía, por lo tanto, muchos horarios con precio marginal cero que están llevando, como sabemos hoy día, a la quiebra de algunas empresas solares en nuestro país. Y finalmente, bueno, tal vez la única buena noticia de esto sea la aprobación de la ley de almacenamiento. Sin embargo, quiero nuevamente venir con una mala noticia. No alcancé a hacer el gráfico, así que les voy a pedir que lo imaginen. ¿Cuántas horas de almacenamiento se requerirían para hacernos cargo de los problemas que yo estoy señalando? 1, 2, 3. La realidad es que se requerirían al menos 5. 5 horas de almacenamiento. Para poder realmente mover la curva lo suficiente para poder, por una parte, tener menores mínimos técnicos y por la otra, el poder salvar el horario en el cual los costos marginales tienden a cero. Eso implica que a un precio por mega del orden de los $500.000 que estamos observando hoy día, eso todavía es una fantasía. El almacenamiento de gran escala, que es el que realmente necesitamos, yo de verdad creo que hay que reconocer el que se haya dictado la ley, pero en términos económicos el almacenamiento de gran escala todavía está muy lejos de poder convertirse realmente en aquella ayuda que necesitamos para hacernos cargo de lo que estoy mostrando. Por lo tanto, efectivamente, avancemos en el almacenamiento, todo lo que haga falta, todo lo que se pueda, pero no podemos confiar en que el almacenamiento va a venir a nuestro rescate en el cortísimo plazo o ni siquiera en el mediano plazo. Y finalmente, de esto podría hablar durante horas y podríamos hacer un seminario completo solo para esto, porque es el tema del que vengo, el cual estuve por 15 años, que es el tema de la distribución. Esto sí es una vergüenza. Hace 10 años que estamos discutiendo la gran reforma de la distribución. Hace 10 años que la tenemos escrita. No es que tengamos que hacer un diagnóstico. Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Hace 10 años que hay borradores de esa ley que han sido producto de largas mesas de trabajo público-privadas. Y yo me atrevería a decir en que probablemente hay muy pocas cosas todavía que se discutan al respecto a las cuales hayan grandes diferencias, y nuevamente, por no priorizarlo, estamos perdiendo la oportunidad, esto lo explicaba muy bien David, así que no me voy a detener en esto, estamos perdiendo la oportunidad de ocupar también la demanda como una forma de colaborar en esta transición y que nos permita nuevamente, o nos hubiera permitido, el tener, de hecho, sistemas de almacenamiento virtuales por la vía de poder aplanar las curvas de carga en aquellos momentos de mayor demanda del sistema, lo cual habría redundado en una capacidad, por lo tanto, de gestión de las redes que hoy día no tenemos, y no tenemos por nuestra irresponsabilidad, porque no hemos hecho la cosa a tiempo, porque durante 10 años no hemos tomado la decisión de tomar riesgos. Yo no pido que inventemos el iPhone, pero tampoco es posible el no asumir ningún riesgo y el decir, mira, dado que tenemos tantos riesgos tecnológicos, tantos riesgos de demanda, tantos riesgos de obsolescencia, entonces nuestra solución va a ser no hacer nada y esperar a que por milagro estos problemas se resuelvan. Porque cuando uno hace eso, se encuentra con lo que voy a mostrar, y con esto voy a terminar, porque quisiera dejar la mayor cantidad de tiempo a las preguntas, a problemas, como digo, de desacople. Acá están descritos en detalle, no voy a entrar en ellos, en que podemos ver estas curvas que estaban en la literatura
proyectadas desde siempre. Siempre supimos que se iba a comportar de esta forma y nuevamente, insisto, no hemos tomado las medidas necesarias para poder habernos hecho cargo a tiempo, lo cual implica que luego nos encontramos con esto. Caso de María Elena Solar, caso de Iberólica, Cabo Leones 2, en que nuevamente uno podrá decir, culpa de ellos nomás, pues, ¿quién los manda a ir a sobreinstalarse al norte? ¿Quién los manda a haber hecho ofertas tan baratas? Bueno, yo les recuerdo que Iberólica hizo una oferta a $47,5. No está ni por lejos en aquel tramo que uno pudiera llamar de ofertas súper agresivas. El problema de una empresa como Iberólica es lo que muestro acá. Es decir, que realmente las diferencias entre lo que le están pagando por sus inyecciones en las barras en las cuales inyecta versus lo que está teniendo que pagar por los retiros en las horas donde retira, dado que no cumplimos la promesa de tener un sistema único interconectado, dado que no cumplimos con la promesa que era evidente si habíamos hecho acceso abierto, de tener un sistema de transmisión que creciera con holgura, entonces nos encontramos hoy día con esta situación. O en el caso de María Elena Solar, que tiene una oferta económica más agresiva de $30, pero no olvidemos que esa oferta más agresiva es porque la oferta había sido solo en el bloque B, solo en el bloque solar, es decir, había minimizado su riesgo, justamente porque solo hizo ofertas en aquel bloque en el cual ella generaba. El problema está en que cuando tú generas con costos marginales tendientes a cero, inyectas con costos marginales tendientes a cero en tu bloque solar, y luego estás retirando con costos marginales de 100, de 150 y hasta de $200 por mega, y tu contrato es de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, todavía tienes un diferencial negativo que va mucho más allá de lo que uno hubiera podido esperar. Entonces, cuando uno mira cuáles fueron los riesgos que pudo haber tenido en mente una empresa al momento de tomar esa decisión, uno dice, claro, hay algunos riesgos que eran predecibles, como por ejemplo el no arriesgarlo todo al comportamiento de los marginales, pero no era predecible el que tú ibas a tener el PEC 1 y el PEC 2, no era predecible que ibas a tener los niveles de congestión que estás teniendo cuando la ley decía que iba a pasar lo contrario. Rodrigo, te queda 1 minuto y medio, por favor. Sí, yo me quiero quedar, como digo, por acá. Esto podría haber sido mucho más largo y detallado, pero prefiero quedarme con el mensaje simplemente de que estábamos tarde, estamos tarde, y si no nos apuramos ahora, definitivamente estaremos tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu completa presentación. Nos deja con varias preguntas. No creo que tú hayas sido el portador de malas noticias, ¿no? Pero sí un aterrizaje honesto nomás a la situación que estamos viviendo. Hay preguntas también para Rodrigo. Vamos a aprovechar, a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Hay varias preguntas para todos. Yo también tengo las preguntas, pero vamos a darle prioridad al público, ¿ya? Entonces, en ese sentido, primero hay una pregunta para María José. Quiero partir con María José. Una pregunta de Alberto para María José. Perdón, de Daniel para María José. Daniel Sexton. Para María José dice, para el sector transporte, larga distancia, se plantea la única opción de hidrógeno verde, pero hoy es una realidad el uso del GNL en camiones de larga distancia en Chile. La pregunta es, ¿el Estado pretende promover este combustible en la transición para el hidrógeno verde? Sí, o sea, más bien, efectivamente en el transporte de larga distancia ya se usa el GNL como combustible. Los desafíos que nosotros estamos viendo más bien tienen que ver con en cuáles de estos el hidrógeno verde va a ser más eficiente, dependiendo de dónde se produzca este hidrógeno, y en algunos otros ámbitos es con otros tipos de gases que se puedan mezclar con GNL para poder abastecer a esta larga distancia. El problema del hidrógeno, que también un poquito lo vive el GNL, tiene que más bien tener que ver con la infraestructura de carga, ¿no? Que es las cosas que se tienen que desarrollar que no se han desarrollado. En Europa tienen estas discusiones respecto de todo está en la eficiencia de los electrolizadores para el desarrollo del hidrógeno como un combustible donde tú puedas tener sistemas de carga en lugares estratégicos. En el caso nuestro también es evidente, nosotros somos un país geográficamente especial, por lo tanto hay un trabajo que hacer ahí respecto de estos desarrollos que son parte de la discusión que tenemos con la industria de combustibles, donde ellos van a hacer estas multiestaciones de carga de todo tipo de cargas de energéticos para el transporte terrestre.
Perfecto, muchas gracias María José. Y siempre hay un comentario también, que lo aprovecho a hacer contigo, de Alberto. Entonces, señala Alberto, tal parece que la electrificación del transporte es un dato, pero la baja sustantiva del hidrógeno desde fuentes renovables podría convertirlo en una alternativa real a transporte eléctrico, sobre todo si se considera la sustentabilidad. Esto dado que baterías en vehículos de alto uso, como buses, tienen una vida útil corta de 3 a 5 años. A nivel de comentario, señala Alberto. ¿Qué te Sí, parece? miren, en Europa ya hay investigación respecto del uso del hidrógeno en transporte y de la vida útil de las maquinarias completas, digamos, del sistema de carga y de los electrolizadores y de la batería. Ya hasta el momento ha sido positivo el desarrollo en buses, más que en automóviles, de la utilización de hidrógeno. No verde, por supuesto, están utilizando otros tipos de hidrógeno, pero llevan varios años investigando respecto a esto. Yo diría que aquí en Chile en general uno no descarta ninguna tecnología, más bien en términos temporales hay cosas que se desarrollan. El transporte público temporalmente ahora se incorporó el transporte eléctrico en el transporte público. Eso no significa que si en 15 o 20 años más, cuando se reliciten las flotas de vehículos, si es más eficiente el hidrógeno, uno no tenga eso como una alternativa a utilizar, ¿no? Pero depende también de cómo se vaya desarrollando la infraestructura de carga, ¿no? No es evidente que uno cambie de una tecnología para otra cuando tú haces los esfuerzos en hacer la infraestructura hacia algún energético. Es parte de los riesgos que uno asume, ¿no? ¿Cierto? Como dice Rodrigo. Perfecto, muchas gracias María José. Ahora quiero leer una pregunta que es para David. David ya muy aplicadamente contestó en el chat, pero me gustaría repetirla. Dice relación, Mr. Robinson, a propósito de la contradicción sobre impuesto al diésel que plantea el señor Agostini, el profesor Agostini. Entiendo en Alemania se han reactivado muchas carboneras, pero solo se ha extendido en 4 meses su operación de las 2 nucleares en operación. ¿Se discute reactivar otras nucleares o están prefiriendo aumentar emisiones? Y ahí agrega, suena una contradicción similar al respecto del diésel en Chile. Ahí, David, tú contestaste brevemente, pero si te quieres explayar en eso, por favor. No, yo creo que estoy de acuerdo que francamente no tiene sentido económico hacer lo que están haciendo, tiene sentido medioambiental, económico, digamos, extender la vida de los nucleares donde se puede garantizar la seguridad, y que la decisión de no hacerlo es una decisión puramente política, y entiendo que es bastante criticada digamos, por todos los que están preocupados por la inseguridad. Yo creo que estamos hablando de un tema que no es económico, y es un tema que en España, por ejemplo, es absolutamente un tema político. Se puede extender, lo que sí, nadie está, bueno, casi nadie está dudando que construir nuevas centrales nucleares es económicamente muy difícil de justificar, pero de extender la vida de una nuclear que ya está funcionando y que está cumpliendo con la seguridad, yo creo que pocas personas apoyan el cierre, pero bueno, así es en Alemania. Perfecto, perfecto, David. Ahora le quiero preguntar rápidamente a Claudio 2 preguntas muy pertinentes que yo también las tenía, pero las hizo el público. Claudio, te doy la opción. Una dice relación con respecto, sé que es genérica, pero ¿de qué manera se podría repensar el diseño del mercado eléctrico en Chile? Sé que es una pregunta difícil y amplia, ¿cierto? Pero si quieres la contestas, pero también la puedes unir con lo interesante que tú planteaste en relación a la ineficiencia productiva de la generación distribuida. Si quieres, elige una de las dos o contesta las dos, como tú quieras, por favor. O sea, respecto a repensar y rediseñar, podríamos hacer un seminario entero de eso, pero Sí. no, pero más allá de eso, yo creo que lo que dijo Rodrigo es correcto. Muchas de estas cosas ya las hemos pensado, algunas están diseñadas, hay países que ya tienen los diseños hechos. ¿Para qué vamos a inventar la rueda si alguien la inventó? Si no tiene mucho sentido. El punto es tomar decisiones. Hay que tomar la decisión y decir, ok, entre la alternativa A y la B, esto es lo que vamos a hacer. Ok, si eso es. Aquí no hay tanto que repensar, hay que decidir. Y la lentitud, claro, yo ahí comparto lo que decía la María José, Rodrigo también lo planteó. Aquí lo hace que uno puede tomar las decisiones
estamos listos, está pensado, está diseñado, y lo mandamos al Congreso y puede estar 8 años en el Congreso. Ese es el drama. Ya, pero si no tomamos la decisión y ni siquiera lo mandamos al Congreso, es más lento todavía. O sea, eso respecto a ese punto. Y respecto a la generación distribuida, también un tema son los incentivos de las tarifas y los subsidios cruzados, que hay otra cosa. Pero el otro, para ser más, tal vez, más básico y más simple, puede ser muy bonito tener 50 casas todas con su techito, con paneles solares, se ven bonitos, sacamos fotos, estamos todos contentos porque hay generación distribuida. Pero puede ser mucho más barato y mucho más eficiente que ninguna de esas casas tenga el techito y allá al lado haya una planta que le abastezca a las mismas 50 casas. Eso es, o sea, puede ser tan básico y tan simple como eso, la ineficiencia. Pero multiplica eso por no sé cuántos conjuntos de casas, no sé cuántos barrios, no sé en cuántas ciudades. Es ineficiente, aunque a muchos les guste y lo encuentren bonito. Y les gusta sacar fotos a las casas con techitos solares, pero esa no es la pega. Perfecto. Gracias, Claudio. David, tenía la mano levantada. Sí, solo quería confirmar lo que estaba diciendo Claudio. En Europa, uno de los elementos más importantes para luchar contra, digamos, el incremento de precios eléctricos es justamente desarrollar energía renovable, pero que si se hace de la forma que está diciendo, por casa, es mucho más costoso. Entonces, que por eso hay, digamos, hay legislación que apoya, pero también hay cada vez más interés en desarrollar comunidades energéticas donde hay una energía distribuida que está compartido y que puede ser una planta más grande, y no solo una planta, pero también con almacenamiento y quizás también con un sistema de enchufe eléctrico para vehículos, pero que no solo es para tener esto para los usuarios, digamos, para los miembros de la comunidad, es para participar en los mercados. Digamos que no estamos hablando de una isla, estamos hablando de conectar estas comunidades con el sistema para poder vender excedentes al sistema, digamos, a la compañía de distribución que tiene problemas de congestión y tiene que gestionar esto, mercados locales, pero también vender mercados mayoristas de capacidad, de complementarios, pero eso requiere que haya un tamaño suficiente de agregación para que finalmente está participando, como lo llaman, virtual power plant. Entonces, es mucho más difícil hacer esto con miles de pequeños placas que de hacerlo con energía que está compartido entre un grupo de personas más amplia. Perfecto, David. Muchas gracias. Hay algunas preguntas para Rodrigo en relación a, si hay una pregunta de Pablo Vega, si la energía solar y eólica superaron al carbón y se invierte en energía renovable, ¿por qué sigue en aumento el costo de la energía? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Por qué eso ocurre? Le preguntan a Rodrigo. Y también hay otra pregunta para Rodrigo relativa a, me imagino, a las restricciones en transmisión y el tema del vertimiento. Entonces, Rodrigo, si puedes hacerte cargo de esas dos preguntas. Sí, la primera me queda clara, la segunda no sé si hay una pregunta más específica respecto al tema, está en el chat. Sí, exactamente, dice Rodrigo, se ha analizado el vertimiento acumulado hasta la fecha esperada que entre en servicio la línea HVDC, está como pregunta. Sí. Entonces dice, ejercicios de este tipo mostrarían lo que se puede ahorrar en costos y emisiones con transmisión proactiva. A ver, ya, vamos por parte, porque las dos preguntas de algún modo están conectadas. ¿Por qué la promesa que nos hicimos como país, como sociedad, cuando comenzamos a licitar energía a precios mucho más bajos, producto de la incorporación de competencias, especialmente energías renovables no convencionales? Ustedes recordarán, año 2014 empieza la baja en los precios de las licitaciones, año 2015, eso ya se hace bastante más claro, y el 16 y 17 de adelante ya empezamos con precios récord. Y dijimos en esa época, más o menos a partir del año 2021, vamos a empezar a ver esta baja de precios en la cuenta de los clientes finales. ¿Por qué?
porque el sistema de precios regulados en Chile corresponde a un esquema de contratos de largo plazo, con lo cual hoy día los contratos que están vigentes corresponden en una buena medida a contratos que licitamos en los primeros años de licitación, 2006, 2007, 2008. En esa época eran contratos de hasta 15 años, algunos se firmaron a 15 años, otros algunos años menos. Por lo tanto, efectivamente, el año 2021, por una parte empezaban a caer los contratos que estaban vigentes, que eran caros, y al mismo tiempo empezábamos a ver nueva demanda, es decir, estábamos empezando a cubrir demanda nueva con estos contratos más baratos. Esperábamos que hacia el año 2024 esa función entre contratos que iban saliendo y energía nueva que iba entrando llegara a un punto en el cual ya realmente tuviéramos cuentas que mostraran reducciones del orden del 20% o más, es decir, algo más significativo. ¿Por qué no lo hemos visto y por qué no lo vamos a ver en el año 2024? Porque producto de básicamente aumento, los contratos están en dólares y están indexados a distintos componentes. El más importante es el CPI, la inflación norteamericana, es el más relevante. También algo de carbón, algo de gas, pero probablemente lo que más pega es el dólar. Ustedes recordarán que hacia el año 2019 empezamos a ver los primeros aumentos significativos en el precio del dólar, con lo cual en noviembre del año 2019, no me hagan a mí recordar las circunstancias que vivía el país en esa época, pero ya no eran 30 pesos y eran a ser unas buenas lucas, digamos, lo que iba a subir en esa época la cuenta de la luz. Estábamos proyectando en ese mes, para noviembre del 19, que era justamente cuando tocaba dictar el nuevo decreto de fijación de precios, una alza del 10% en las cuentas finales a los clientes, y por lo tanto se saca una ley muy express que estabiliza los precios, aplica una especie de MEPCO a los precios. No voy a entrar de nuevo en detalles, es bien larga la historia, pero lo que hace es decir, mira, no vamos a subir el precio y vamos a guardarnos esa deuda de lo que debió haber subido y no subió, para cuando haya espacio por la rebaja esperada en los precios para hacerlo. Como ustedes pueden imaginar, el alza del dólar empezó a ir en una curva enorme, el alza del precio de los combustibles, nadie podía prever la guerra en Ucrania, en fin, eso llegó a un extremo y se tuvo que dictar una nueva ley de estabilización, PEC 2, que hace que en la práctica no vayamos a proyectar reducciones de precio que sean visibles para los clientes antes del año 2032. Ahora, para ser bien franco, la pregunta entonces no es por qué, aunque han entrado renovables, no ha bajado el precio. La respuesta a eso es, si no hubieran entrado esas renovables, ¿cuánto más hubiera aumentado el precio? Ahora, eso comparado con la pregunta siguiente, no tiene mucho que ver, porque siempre hay que recordar que el mundo de la energía vive en dos universos paralelos, el mundo de los contratos y el mundo de los balances físicos y de los precios y de los mercados de corto plazo. Para poder mirar, para hacer el ejercicio de qué hubiera significado haber invertido más y a tiempo en redes de transmisión, la verdad es que les quiero recordar que, igual que Daniel, yo estudié leyes. Por tanto, si bien estoy bastante involucrado en los temas técnicos y económicos, desconozco en principio, tal vez Daniel o Claudio podrían contestar esa parte de la pregunta de si existen estudios en esa línea. Pero lo que sí debo decir conceptualmente es que si hubiéramos hecho las inversiones en transmisión a tiempo y no tuviéramos los desacoples que estamos observando, una buena parte de los problemas que estamos observando no se estarían dando. ¿Cuál habría sido el costo alternativo de una opción u otra? Es algo que evidentemente ya me queda un poco grande de responder. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Hay una pregunta que se repite para Claudio, ¿no? La vamos a hacer pública, porque está en el chat. Es de Carlos Final. Dice, lo que dice Claudio sobre la eficiencia de instalar sistemas fotovoltaicos en sus casas es parcialmente correcto. Lo que dice no funciona en las ciudades en que el costo del terreno y su disponibilidad no permiten instalar centrales compartidas. Claudio, si puedes hacerte cargo de aquello, por favor. No, mi punto es solamente levantar el aspecto que algunos olvidan o no quieren escuchar o omiten, digamos. Exacto, no es una verdad revelada que sea siempre mala idea, no es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir, y es lo que dije en la presentación,
es que hay que tener cuidado porque esto sí puede generar ineficiencias productivas relevantes y hay que evaluarlas, eso es todo. Y sí hay, así como no es cierto que sea 100% mala idea y no es lo que dije, si se entendió así, no fue la idea y rectifico ahora. No, mi punto es que sí, que puede generar ineficiencia productiva, la respuesta es sí. Pero hay algunos que creen que no, que nunca. Eso es lo que estoy tratando de prevenir. Hay algunos que creen que siempre es buena idea, que uno debería impulsarlo en todas partes y en todos lados, y que incluso deberíamos subsidiarlo. Y eso es un error conceptual y económico. Y aquí, por supuesto, en esto, la respuesta que puse en el chat, los economistas y la economía es muy pragmática. Miremos los costos y miremos los beneficios. Y miremos todos los costos y todos los beneficios. Y en algunos casos vale la pena y en otros casos no. Eso es todo. Y es un error creer que siempre vale la pena. Ese es mi punto. Enamorarse de una tecnología, enamorarse de una solución es un error. Y hay muchos casos en los cuales esto genera ineficiencia productiva y hay que tener ojo y prevenirla y no implementarlo. Ese es mi punto y a mí me parece relevante desde la academia levantarlo de nuevo para que no se nos pierda el norte. Ok, perfecto, Claudio, muchas gracias. Le doy la palabra a David y luego a Rodrigo, que tiene levantada la mano. ¿Ahí, David? Sí, pero sí. Pero estoy de acuerdo con Claudio, ni estamos diciendo que es bueno ni malo, pero hay que reconocer que hay costos y beneficios de analizarlo. Pero quería añadir otro elemento, que es que mucha gente no tiene techos. Digamos que la idea de que cada uno tiene una casa con un techo no es la realidad. Entonces, que hay que estar pensando en ofertar la posibilidad de estar invirtiendo y comprando energía solar, por llamarlo así, a través de un agregador que tiene digamos, un central cerca que puede estar suministrando a varios edificios sin pensar que cada uno tiene que tener su placa en su solar. Entonces es también para democratizar, por llamarlo así, acceso a energía renovable sin tener que solo permitirlo a gente que tiene la capacidad de invertir en uno en su casa o que tiene techos para hacerlo. Perfecto, gracias David. ¿Rodrigo? Sí, mira, en la misma línea, y porque probablemente muchos de los que nos están escuchando digan, pero mira, yo he escuchado que, por ejemplo, la generación distribuida tiene muchas ventajas en términos de menores pérdidas, tiene muchas ventajas incluso en términos de eficiencia de las redes de transmisión. Como dice Claudio, depende. Y puede depender incluso de una cuadra a otra. Es decir, en un alimentador puede ser excelente y en el alimentador de al lado puede generar problemas incluso de reversión de la energía que te hace hacer inversiones gigantescas en el resto de la red solo para admitir algunos pocos kilos de mayor generación distribuida en un punto determinado de la red. Entonces, efectivamente es importante. Yo sé que obviamente es más fácil entender estas cosas en términos binarios. ¿Es buena o es mala? ¿Es cara o es barata? Desgraciadamente no es binaria, ni la generación distribuida de carácter local, domiciliario, a nivel de red de distribución, ni tampoco la gran generación distribuida, por así decirlo, a nivel de red de distribución hasta 9 megas. En ambos casos hay ventajas, en ambos casos hay beneficios, pero en ambos casos también hay desventajas, también hay beneficios, también desplazan energía renovable de gran escala más eficiente, es decir, desgraciadamente tenemos que cada vez que hagamos una afirmación categórica respecto a estas tecnologías, detenernos y decir, depende. Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido una grata jornada, por horario tenemos que ya ir finalizando, así que quedaron preguntas, ¿no? Que a mí me quedó la sensación de haber estado más tiempo en este fantástico seminario, así que también quizás puede ser en el futuro prolongar, ¿no? O hacer otro seminario. Agradecer y reiterar la disposición de David, de Claudio, de María José, de Rodrigo, a través de sus ponencias aprendimos, escuchamos y dimos motivo a una conversación, a una reflexión, a un tema que nos convoca y que por cierto nos gusta. Así que desde ya, muchísimas gracias a los expositores, al Centra, a la Universidad Adolfo Ibáñez, a quienes asistieron y estuvieron estas 2 horas y media con nosotros. Así que
Muchísimas gracias por su participación y doy la palabra al director del centro, Daniel Olivares. Bueno, no tengo mucho más que decir, Daniel. Creo que fue un seminario de altísimo nivel. Agradezco mucho a los presentadores, a la discusión, a la audiencia también por excelentes preguntas. Y como tú dices, este tema es difícil agotarlo. Pero creo que es súper necesario. Ya hemos visto varios seminarios que están conversando de este tema. Ha salido con mayor fuerza este año, producto de episodios de escasez, de estrés de las cadenas de suministro, pero claramente no está agotado aquí. Y te agradezco nuevamente a ti, Daniel, por la organización de este excelente seminario. Y eso, que tengan un excelente fin de semana largo todos. Muchas gracias.